Aide, ¿y a ti también te placería hablar en latino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. ¿Cuándo te estabas empezando en la universidad y en qué universidad era esto? ¿Era historia en Stanford? Sí, bueno, no, este es antes de Stanford, Ujú, estaba, me topaba en St. Louis, al centro ujú, del país, ujú. Washington University Ah, en sí. St. Ujú, Louis, y estaba empezando yo al empecillo la filosofía ujú, y después, diremos, em, ¿cómo diremos? Estudios internacionales, diremos. ujú, Me ujú, interesaba la relación entre los Estados Unidos y los países de la Asia. Y bueno, no tenía nada que ver con, un ujú, poco, no había mucha ujú, conexión. A vagar, me interesó más y más el mundo de los sefaradim, el mundo del Imperio Otomano, el mundo ujú, judío, ujú, y tomaba unos cuantos cursos sobre la Turquía, por ejemplo, ujú, sobre el mundo islámico, ujú, eh, sobre un curso muy importante para mí, fue un curso sobre la historia y la memoria. Y el profesor ahí nos daba muchos textos sobre la memoria y la historia judía. ujú, Y en esta manera abrió la puerta al mundo de la historia judía. ujú, Y entré ahí y entendí que no hay muchos manaderos y no hay muchos cursos que podía tomar para enriquecer mi conocimiento del mundo sefaradí. ujú, Sí, bueno, había un curso para empezar sobre la edad de oro o la época de oro, ujú, antes del Gerush en España, en Sefarad. ujú, ujú, Ama, después de la expulsión y cuál afectó a los judíos de España en los siglos venideros y ujú, cómo developó el ladino y cuál era Salonique, Estambul, Izmir, no había cursos sobre esto. ujú, Entonces, en esta manera hice unos cuantos independent studies ujú, con unos profesores que ujú, me encontraron muy mucho y me recomendaron y me dijeron, debes de seguir con estos estudios y ujú, debes de hacer un PhD en Jewish History. ujú, Me dije, una shaka, ¿cuál shaka es esta? Voy a hacer un PhD en ujú, Jewish History. ¿Por qué? Y bueno, la verdad es que esto es lo que hice, ujú, porque no tenía otros planes. Iba a estudiar la ujú, ley, perdón, ujú, y, y en vez de hacer esto, metí mi aplicación para el Fulbright y para ujú, PhD, estudios de PhD en ujú, Stanford, ujú, Fulbright a la Grecia, y ujú, recibí los dos. Y entonces pasé un año en Salonique haciendo investigación, ujú, hablando con los viejos en ladino ujú, y empezándome el griego. ujú, Y ujú, fue un ujú, año maravilloso, hablando con los viejos en el asilo de viejos ujú, y laborando en el museo, que fue nuevo ahí, el Museo Gidio, y ujú, tomé muchos documentos y muchos archivos desconocidos, ujú, la más parte en solitario. Y ujú, pasaba mis horas ahí al museo descifrando, organizando, ujú, describiendo ujú, estos archivos y a la fin eh, eh, coordiné, organizé una exhibición de los archivos ahí en el ujú, museo con la colaboración de los dirigentes de la comunidad y del museo y fue muy bueno. Había mucha gente que vino y los jornales vinieron y me hicieron interview
en griego. En esta época, ya después de unos cuantos meses ahí, estaba empezando a griego muy fuerte, Ujú, cada día, ujú, horas y ujú. horas y horas, Claro. empezándome. Y a la fin podía hablar muy bueno Con la en, acabó. Ujú, sí, en el griego, mientras que estaba haciendo también fuera del museo y de investigación sobre los archivos, estaba hablando con la gente y con los miembros de la comunidad. Estaba pasando el Shabbat en la Keilah y los otros días, las tardes, con amigos de la comunidad judía. Y fue una cosa muy interesante sobre la lengua que afectó. eh, Quise hablar y hacer un interview con un viejo rescapado de Auschwitz. eh, y él entendió que yo soy investigador. Y yo quise hablar con él en nuestra lengua. ujú, Ama él no quiso hablar del todo en ladino, porque yo soy investigador. Él me dijo, vamos a hablar en francés, que ujú, francés es la lengua de la cultura, la lengua de la ujú, universidad, la lengua de la investigación. Y bueno, mi francés no era ujú, muy ujú, bastardizado, ujú, bastardizada mi manera de hablar en ujú, francés, que ambesí solo un poco. ujú, Ama esta fue la manera, que un ujú, poco de griego aquí, un poco de ladino ahí, francés, ujú, y bueno, habían unos que quisieron hablar conmigo en hebreo. Y ujú, entonces solo tenía, en esta época no hablaba muy bien ujú, el hebreo, hablo mucho más mejor ahora. ujú. Eh, ama fue una salata, mira, Sí. de las lenguas, que Et- fue, ajá, un año para mí, un año muy de la moda de Salonique, que ujú, sí, multilingual, ujú, que ujú. la manera de vivir cada día. Esto es muy, muy interesante. Yo también tuve una Fulbright, yo fui a Estados Unidos. Sí, sí. Comprendo que es muy importante este año y tiene mucha influencia en el modo de developar nuestros pensarios. Y aunque te quería hacer dos demandas de lo que toca este año. En primero dijiste que hiciste una entrevista en francés y otra en hibrid, y con el que hablaste en francés te dijo que no quería hablar en ladino del todo. ¿Pensas que esto tiene que ver con el facto que el ladino da Inda tenía este estigma como lengua que no es lengua de alta cultura a la contra del francés? Y lo mismo con hebreo? ¿O en el caso del hibrid era diferente? Eh, Bueno, es diferente, Ujú, según mi manera de pensar. Es ujú, que lo que decís es justo sobre el manera de pensar de este varón con quien estaba hablando, que decía, bueno, no dijo que el ladino es una lengua que no es lengua, ujú, es una lengua bastardizada, no dijo ansina, ujú, ama dicho que francés es una lengua de cultura, ujú, francés es la lengua de la civilización, francés es la lengua de la Europa, etcétera, ujú, etcétera. ujú, Y entonces debemos de hablar, francés es la lengua de la literatura y ujú, si queremos hablar de ideas como historia o filosofía ujú, o, o algo así, se debe hacer en una lengua digna ujú, de estos ujú, sujetos. ujú, Y que bueno, para él, y no solo para él, ujú, para él, la estigma quedaba muy fuertemente, muy pesgada esta ujú, estigma. ujú. Y después de esto, en los textos que me dates en Salonic, en ladino, ¿vites alguno, me dates alguna vez un texto que era en el alfabeto griego? ¿O sentites hablar de algún texto en ladino escrito en el alfabeto griego alguna vez? Ah, n- am, no topí Ujú, un documento ansina. Todos los documentos que topí fueron escritos en ladino, fueron escritos o en letras hebreas o en letras latinas. ujú, Ama,
yo sé que, bueno, uno de nuestros colegas, por ese Rey Romero, topó Ujú, un documento, no de ujú, Salónica, pero de otro lugar que ujú, tiene ladino escrito en letras griegas. ujú, Ama entre los documentos de... hice hierro. Eh, no en los archivos, ama en el CAL, en ajá, la sinagoga, en el Sidur que empleaban cada Shabbat. eh, eh, Hay en este libro el bendito su nombre, el ujú, bendito su nombre que se melda cada Shabbat, ujú, la mañana, como dije antes, en ladino. Había ahí en este Sidur la transcripción de bendito su nombre en letras griegas. ujú. Si tomamos El ladino con letras griegas, sí, no en griego. sí, Ah, sí, ok. sí, Ujú, sí. ujú, Para los que no sabían ujú, ni el alfabeto hebreo ni el ujú, alfabeto latino, ujú, solo conocían el alfabeto griego ujú. para que podían meldar.